Aquí estamos de nuevo en otra entrega de Concordia en Red. Estos temas que vamos preparando para compartir, para poner a disposición de la comunidad. Hoy tenemos a Nora Enríquez, que nos va a compartir la temática Educar para Incluir. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? Gracias por estar disponible para esta presentación, ¿no? Para que podamos compartir esta temática tan importante con las comunidades que quieran hacerlo. Bueno, gracias Silvina. El gusto es mío poder aportar sobre todo desde la experiencia que fui teniendo todos estos años en el trabajo en los barrios. Exactamente, claro, porque Nora tiene amplia experiencia, aparte de estar formada en pedagogía, de estar formada en pedagogía social, en todo lo que es educar justamente para trabajar en contextos a veces vulnerables. Y no solo tiene la formación, sino que tiene la práctica. Nora ha trabajado en muchas y trabaja en muchas comunidades, justamente desde la educación. Así que desde la formación y desde la experiencia ella nos va a compartir este tema. Bien, como decía Silvina, este es el gran tema que, que nos convoca, ¿no? Y que ha dado lugar a hacerme varias preguntas pensando sobre todo en la misión y visión del grupo Concordia en Red. Entonces, vamos a focalizar esta reflexión desde este interrogante: ¿qué implica la inclusión educativa en contextos de alta vulnerabilidad social? Para pensar la inclusión educativa en este tipo de contextos, es necesario hacernos varias preguntas. Entre ellas, ¿cómo se entiende la educación en estos contextos? Para esto, un gran pensador, pedagogo, Paulo Freire, nos señala que educar es crear las posibilidades para la propia construcción del conocimiento. Es decir, este pedagogo brasileño, ya fallecido, él tiene esta experiencia con el campesinado brasileño y entiende que la educación pasa por esto, por una vía indispensable para lograr la promoción humana y la inclusión social. Él hablaba de una educación liberadora, que la educación nos libera. La función esencial es el desarrollo continuo de las personas y de las sociedades. Y la educación está al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza y la exclusión, entre otros. Es decir, Paulo Freire entiende que a partir de la educación y a partir de ir trabajando con grupos, con estos grupos de campesinos, a partir de que vayan conociendo, adquiriendo diferentes habilidades, capacidades, les iba a permitir transformar su realidad. Decimos que en contextos de alta vulnerabilidad social, la inclusión educativa se concretiza y canaliza en ámbitos de lo que solemos llamar educación no formal. Pero nosotros la vamos a enmarcar, esta educación no formal, en lo que se llama educación popular. Es un término también eh, acuñado, sostenido, mejor dicho, y profundizado por Freire. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es la educación popular? Si queremos lograr o desarrollar la inclusión educativa en estos
marcos tan difíciles, en estos contextos tan difíciles, ¿qué es la educación popular? ¿Qué características tiene? Es una forma de pensar los procesos educativos mirando la realidad y actuando con coherencia. Es decir, fuertemente estar atentos a la realidad en la que vive la comunidad, en la que vive el barrio. Es participativa porque se trabaja en grupos, está centrada en la cultura de la comunidad con la que se trabaja. Es fundamental el tema de la cultura, de la cosmovisión que tenga la comunidad, o sea, qué entiende la comunidad por diferentes aspectos de la vida cotidiana, para desde ahí poder acompañar, para luego poder intervenir. Acciones en forma de procesos. La educación popular entiende las acciones y las intervenciones como procesos. Implica que hay idas y vueltas, implica que hay que volver sobre lo transitado, sobre lo propuesto, sobre lo dialogado, y no solamente como meras actividades que hay que realizar. Su objetivo es el desarrollo integral de la persona en su dimensión social y comunitaria. Por lo tanto, busca que el proceso pedagógico produzca un empoderamiento por parte de cada persona para una adaptación activa y transformadora de su realidad personal y comunitaria. Es decir, producir este empoderamiento es reconocer sus posibilidades, sus potencialidades, para desde ahí acompañar y acompañarnos como comunidad en este proceso de crecimiento, para ir transformando tanto la realidad personal como la realidad comunitaria. Viene al auxilio o nos ayuda este concepto de Pichon-Rivière, referente de la psicología social, que entiende el aprendizaje como apropiación instrumental de la realidad. Es decir, está en la línea, está en sintonía con lo que venimos charlando respecto de la educación popular. Es decir, una apropiación instrumental de la realidad, que aquellos conocimientos, habilidades, experiencias que la persona y la comunidad vayan teniendo de aprendizaje, realmente los ayude a crecer, los ayude a desarrollarse. Aprender es cambiar, por lo tanto, para vivir mejor, para animar a la comunidad, para transformar aquello que nos permite el bienestar. En la medida que voy cambiando, me voy y nos vamos sintiendo mejor y va provocando este bienestar. Es importante, me parece interesante esta afirmación, es importante mirar al barrio pensando a nivel global para actuar a nivel local. O sea, no podemos entrar a un barrio y pensar, ir acompañando, ir dando respuestas o encontrando o buscando respuestas en conjunto, mirando solo el barrio, sino que hay que pensar en general cuál es la situación, en este caso, de nuestra concordia, para desde ahí poder acompañar de una mejor manera. Para esto nos preguntamos, ¿y cómo se realiza, cómo se concretiza esta educación popular? ¿Cómo se lleva a la práctica? A veces decimos. El método
según nos ayuda Anderegg en este caso, es la animación sociocultural. ¿Qué es la animación sociocultural? Es un conjunto de tecnologías, de métodos específicos, de modos, que en un proceso de participación colectiva y de comunicación interpersonal y social promueve la organización social y el protagonismo personal. Es decir, acá estamos pensando, por lo tanto, de animadores socioculturales que puedan ir interviniendo en las comunidades y acompañando estos procesos de crecimiento. Según Anderegg, la animación sociocultural es una praxis social, pedagógico-cultural que está ligada a una educación que promueva la relación educativa de sujeto-sujeto, es decir, ir con un otro, ir relacionándonos, ir creciendo juntos, y lo enmarca en la educación social o educación popular. Educación popular o educación social, estamos hablando de las mismas características. Entonces, para esto, ¿cuáles serían los grandes desafíos que, que nosotros asumimos o quisiéramos asumir o necesitamos para intervenir de acuerdo a este marco, de acuerdo a estos modos, en nuestras comunidades, en nuestros barrios? Un primer desafío es este: desarrollar espacios educativos no formales y alternativos, o sea, diferentes espacios educativos. ¿Y esto qué implica? ¿No? En lo que está entre paréntesis. Algunos aspectos importantes: que en estos espacios educativos se sostenga la animación, superar los prejuicios, insertos en el barrio. O sea, es importante que estos espacios estén en el corazón o lo más cercano al barrio, pero tendrían que estar insertos en el barrio, en el corazón del barrio. Es importante vencer el asistencialismo, estas cuestiones, estas matrices que muchas veces tenemos, que no nos permite buscar otros modos, otros modos de intervención, otros métodos, otras maneras de relacionarnos. La articulación, y esto es importante, muy importante, la articulación con las escuelas que asisten los niños y niñas. Es decir, estos espacios educativos no formales y alternativos que tenemos experiencia, en lo personal, tengo experiencia respecto de ir acompañando, ir ayudando a organizar estos espacios educativos. Son importantísimos para que la comunidad, para que las personas que viven en el barrio se apropien de estos espacios, sientan que no solamente están cercanos en cuanto a lo físico, sino que es una cercanía que va a permitir la generación de confianza y de la mano una fuerte generación de vínculos. Otro desafío es impulsar prácticas socioeducativas desde una perspectiva crítica, creativa y dinámica, en constante adaptación al contexto y en diálogo con la historia. Es decir, repreguntarnos en la medida que se van desarrollando las intervenciones, las acciones, las propuestas, ir preguntándonos por dónde. Y no es solamente un grupo que se pregunta, sino nos preguntamos con los otros, nos preguntamos con los vecinos, nos preguntamos con las personas que, digamos, con la cual convivimos y compartimos estos espacios.
Es importantísimo ir adaptándose al contexto porque el que acompaña muchas veces es externo al barrio y esta adaptación no se realiza automáticamente, sino que es una permanente necesidad de adaptarse al contexto, de preguntarse, de repreguntarse. Y en diálogo con la historia, porque cada barrio tiene su propia historia. También es importante a la hora de poder entender la dinámica, entender sus modos eh, de relacionarse y sus modos de vivir cotidianamente todo lo, digamos, lo diario. Otro desafío, promover y conformar redes locales de comunicación, cooperación y desarrollo. Este sería uno de los puntos que nosotros en la Concordia Red como grupo aparece como misión, pero no estaba de más remarcarlo. Potenciar procesos de participación, ciudadanía y recupero del protagonismo social, ¿no? Esto tiene que ver con el empoderamiento que nombrábamos anteriormente, ¿no? El diálogo con los vecinos, decíamos recién, generando vínculos de confianza y otros. Contribuir a la restitución y promoción de los derechos sociales de las personas en estos contextos, ¿no? De alta vulnerabilidad social. Hay muchísimos derechos que no se dan, que no se respetan, y es importantísimo poder charlarlo y poder ir ayudando a que se vuelvan a recuperar. Generar nuevos marcos epistemológicos, validando los saberes y teorías en una realidad de exclusión. Esto es un gran desafío, poder ¿no? Ir armando estos marcos, este marco epistemológico en cada barrio, teniendo en cuenta lo que subyace, los saberes y teorías que subyacen dentro del barrio y también fuera de él, ¿no? En el resto de la comunidad, que genera esta realidad de exclusión, cómo se entiende, cómo se vive, cómo se siente. Y por último, sistematizar las propias prácticas e intervenciones realizadas en el marco de la animación sociocultural. Es decir, es importantísimo ir teniendo un registro de las prácticas, de las intervenciones que se van realizando para que desde allí sirvan como una suerte de conocimiento y de experiencia acumulada para poder acompañar a otras realidades, a otros barrios.